Este es el primer bono que obtiene después de 10 años trabajando aquí. Trabajó duro y se lo merece. Pero $1000. En mi época era un bono que siguieras de pie luego del trabajo. Es una pieza histórica. Es algo de lo que me cuesta mucho separarme, pero la vendería en $1 millón. ¿$1 millón? Sí. ¿Te imaginas ser el vendedor que acaba de encontrar un cartucho sellado de Super Mario Bros. En el ático de su abuelo y está a punto de venderlo por $1 millón? Rick examina la pieza con manos temblorosas mientras los expertos confirman que es posiblemente el único ejemplar en ese estado de conservación que existe en el mundo. Para entender cómo un simple videojuego puede transformarse en un tesoro tan valioso como una mansión, rebobinemos un poco. Estos son los tesoros más extraordinarios que han pasado por la Casa de Empeño de Las Vegas. Reliquias que sobrevivieron a tragedias históricas, piezas tan raras que los expertos se quedan sin palabras y objetos tan valiosos que han batido todos los récords de la tienda. Número 9. El tiempo, una estatua y Flavor Flav. En la tienda se han visto celebridades, rarezas y excéntricos, pero ese día entró alguien que combinaba las tres cosas. Flavor Flav, ícono del hip hop, genio del caos y embajador oficial de los relojes colgantes, llegó con una sonrisa y una estatua de O.J. Simpson bajo el brazo. Bueno, no literalmente. La estatua era de tamaño considerable, un busto numerado con el número 32, el mismo que usaba Simpson en su época de gloria con los Buffalo Bills. Una pieza que, según Flav, adornaba la piscina de la famosa mansión de Rockingham. El motivo de la visita era claro: venderla. Ya no tengo espacio en casa, dijo Flav, y como buen coleccionista de lo improbable, pensó que el precio de la historia era el lugar ideal para un buen trato. El precio, agárrate fuerte, $125,000. Así, directo y sin escalas. Justificó la cifra diciendo que era el valor de O.J. Simpson, entre relevancia deportiva, escándalo mediático y factor nostalgia. Y lo decía con la misma convicción con la que lleva ese reloj colgado al cuello. Chum-Li examina la pieza. Es auténtica, está numerada y tiene signos visibles de desgaste. Nada grave, pero sí se nota que pasó años junto al cloro y el sol. Reconoce que puede tener cierto valor y estima que podría valer entre $75,000 y $80,000, pero no puede cerrar sin consultar con Rick. Mientras Chum-Li se debate si llamar o no, Flav no baja la guardia. Insiste en que, en una buena subasta, con suficientes fanáticos nostálgicos, puede superar fácilmente los $100,000. No lo dice como vendedor desesperado, lo dice como quien cree de verdad que OJ sigue siendo portada. No hubo trato, pero tampoco hubo drama. Chum-Li le pregunta por su famoso reloj y Flav le lanza una perla. El tiempo es lo más importante, incluso cuando uno se detiene. Ambos se despiden con respeto, risas y frases que solo Flavor Flav puede pronunciar. En el precio de la historia, a veces el objeto no se vende, pero el momento vale cada segundo. Número 8. La máquina de escribir que terminó escribiéndole pérdidas. Rick Harrison ha visto de todo: espadas samurái, manuscritos medievales, dientes de megalodón y también una máquina de escribir, una vieja Remington que llegó envuelta en nostalgia y que terminó escribiéndole una historia de arrepentimiento. Un cliente entra emocionado con lo que él llamó una pieza de museo, una máquina de escribir portátil perfectamente conservada de principios del siglo XX. Rick la mira: teclas limpias, mecanismo funcional, carcasa pulida y, claro, una historia convincente. Con esta se escribieron discursos políticos y poemas durante la guerra, aunque por supuesto ninguna prueba de eso venía incluida. Pero Rick ese día estaba de buen humor, la nostalgia hizo su parte y el tintineo de las teclas lo convenció. Pagó $500 por ella, sin regatear demasiado, una compra impulsiva y quizás también sentimental. Pasaron semanas, la máquina fue exhibida en una de las vitrinas principales de la tienda, con cartelito de pieza única, pero los clientes pasaban de largo. Nadie preguntaba, nadie ofrecía, nadie escribía. Rick comenzó a sospechar que no había comprado una pieza de colección, sino una muy buena decoradora de escritorio. Al final, terminó vendiéndola por apenas $150 a un profesor de literatura que pensaba usarla como adorno en su oficina. ¿La pérdida? $350, más el orgullo. En el mundo de las antigüedades, a veces se gana y a veces te escriben la factura con tu propia compra. La máquina no sirvió para discursos históricos ni novelas épicas, pero sí para recordarle a Rick una gran lección: no todo lo viejo vale oro, y que las teclas
teclas que suenan bonito pueden terminar tocando la sinfonía del remordimiento. Número 7. La trilogía VHS que rebobinó el trato. Cuando alguien entra a la tienda con una caja de películas en VHS, normalmente Chumlee espera encontrarse con polvo y cero valor de reventa. Pero esta vez era diferente, muy diferente. Un vendedor apareció con 3 cintas legendarias, todas selladas y en estado impecable. Star Wars, versión caja grande de 1982, Halloween 1979 y Volver al Futuro 1985. Un viaje directo al corazón ochentero de cualquier coleccionista. La joya de la colección era Star Wars. Según el vendedor, hay menos de 6 copias conocidas con ese empaque original, una verdadera rareza. Halloween, por su parte, era una edición tan temprana y tan sellada que podría ser la única existente en el mundo. Y Volver al Futuro, bueno, era su favorita, con la calificación más alta entre las pocas copias conservadas. Precio total por la trilogía retro, $400,000. Chumlee casi rebobina su cerebro al oírlo. Análisis experto. Para no saltar al vacío, Chumlee llama a Luke, su experto en películas y coleccionismo de medios físicos. Luke lo confirma. Sí, son extremadamente raras. Sí, están en condiciones excepcionales. Y sí, tienen valor, pero no tanto como el vendedor espera. Luke estima Star Wars $150,000 Halloween, $90,000 Volver al Futuro, $75,000, valor total estimado $315,000. Chumlee, como buen regateador, lanza una contraoferta, $190,000 por las 3. O, como él lo desglosa, $50,000 por Volver al Futuro, $60,000 por Halloween, $80,000 por Star Wars. El vendedor lo escucha y lo rechaza. Cree que en una subasta podría alcanzar cifras mucho más altas. Y tal vez no está equivocado. No hubo trato, pero hubo respeto. Y un momento donde el VHS volvió a sentirse como el rey del entretenimiento. En el precio de la historia, a veces el pasado tiene precio. Y a veces simplemente se rebobina hasta encontrar el comprador correcto. Número 6. El Mario sellado que le puso Game Over a Rick. Entra un hombre con una caja de plástico en las manos y una sonrisa de quien cree estar cargando el santo grial de los videojuegos. Y para sorpresa de Rick, tal vez lo estaba. El objeto, una copia de Super Mario Bros. Para Nintendo, sellada, con etiqueta original de fábrica, sin envoltura plástica, solo un sello. Y eso, para los coleccionistas, es como encontrar un dinosaurio con sombrero de copa. El vendedor afirma que es una de las primeras copias jamás producidas del juego, no una reedición, no una versión con nuevo arte, la original, de la primera tirada de prueba, lanzada antes de que Nintendo supiera que estaba a punto de conquistar el mundo. ¿Su precio? Nada modesto, $1,000,000. Sí, con 6 ceros. Rick, que ha escuchado muchas historias, frunce el ceño. $1,000,000 es mucho, incluso si Mario saliera de la caja a darte las gracias en italiano, pero no se lanza al vacío. Llama a los expertos de WATA, la autoridad en videojuegos retro, y ahí es donde todo se pone serio. El especialista examina el cartucho, etiqueta, sello, lote de producción, todo encaja. Confirma que es una pieza única. De las 10,000 copias que se produjeron en esa primera prueba de mercado, solo esta sobrevivió completamente sellada. No puede dar un precio exacto, pero menciona que ha habido ofertas privadas de hasta $300,000 y que esta pieza, más que un videojuego, es ahora una obra de arte y una cápsula histórica. Rick, aunque impresionado, no hace oferta. Muy arriesgado, dice, y con razón. ¿Quién paga $1,000,000 por algo que probablemente nunca abrirá? El vendedor se va con su tesoro intacto, orgulloso de seguir siendo el único con un Mario virgen de empaque, y Rick se queda con la lección, porque en el precio de la historia no todo se compra. A veces el valor de algo es tan alto que ni siquiera Rick se atreve a regatear. Game over, pero con dignidad. Número 5. Billetes de 500 que valen su peso en historia. Hay papel y hay papel con poder, y cuando ese papel tiene un retrato de John Marshall o un sello dorado de 1882, no estás frente a simples billetes, estás frente a piezas de la historia financiera de Estados Unidos. Este vendedor llegó con 2 de esas joyas, 2 billetes de $500, uno de 1918, un billete de la Reserva Federal con la cara del Gran Marshall, el hombre que moldeó la Corte Suprema, y otro aún más raro, un certificado de oro de 1882, cargado de detalles, restaurado
restaurado minuciosamente y con valor incalculable. Bueno, casi. Rick, que conoce de monedas y billetes, no pierde el tiempo. Llama a su experto en numismática, un tipo que, con solo una mirada, sabe si un billete puede pagar una casa o apenas un café. Primero, el billete de 1918. Estado impecable, sin rasgaduras, sin manchas, sin dobleces marcados. Un ejemplo de colección que podría alcanzar entre 20 y 30 mil dólares en subasta. Luego, el certificado de oro. Aunque se nota que fue lavado y restaurado, aún conserva su rareza, pero eso afecta el precio. El experto estima su valor en unos 20 mil dólares. Ambos papeles suman historia y buen dinero. El vendedor no viene solo con ilusiones. Quiere 50 mil dólares por los dos. Rick lo escucha, hace cálculos mentales y lanza su oferta. 35 mil por ambos. No es poco, pero tampoco es lo que el vendedor esperaba. Aún así, tras una pausa larga, lo acepta. 2 billetes, unos cuantos gramos de papel, pero con siglos de historia y miles de dólares detrás. Rick no solo compró papel moneda, compró una parte del legado económico de un país, y en Las Vegas, donde los billetes vuelan en las mesas de blackjack, aquí, al menos 2, fueron tratados con el respeto que merecen, y un valor que no se mide solo por el número impreso, sino por el peso del pasado que llevan. Número 4. La parrilla de oro, que mordió a Rick. Después de 10 años de trabajar en la tienda, hacer bromas, romper cosas y ocasionalmente acertar, Chum-Li recibe algo que ni él mismo esperaba, un bono de $1000 por buen desempeño. Rick, con un gesto entre orgullo y resignación, reconoce su esfuerzo tras haber conseguido una bicicleta Space Lander a precio de ganga. Y como era de esperarse, Chum-Li no tardó ni 5 minutos en pensar qué hacer con el dinero. ¿Invertir? ¿Ahorrar? ¿Un curso de finanzas básicas? No. Su primera idea fue tan Chum-Li como una dona glaseada con tocino, una parrilla de oro, pero no para cocinar, no, para su boca, una parrilla dental con diamantes. Sí, lo dijo en voz alta, varias veces. Dientes de oro, Rick. Invertir mi dinero. Dientes de oro. Rick, en un arranque de esperanza, le sugiere algo sensato. Apple, Google, acciones que crecen, que multiplican, que hacen millonarios. Pero Chum-Li solo repite su mantra como un monje del mal gasto. Invertir mi dinero. Dientes de oro. Y cuando todos pensaban que el desastre era inevitable, Chum-Li sorprende, pero no para bien. En lugar de parrilla, manda a hacer 4 muñecos personalizados de sí mismo. Sí, Chum-Li versión miniatura, con gorra, barba, panza y todo. 4 muñecos a $500 cada uno. La matemática, sencilla. Bono evaporado. Rick lo mira como un padre que acaba de descubrir que su hijo vendió el auto para comprar un lanzallamas. Cory, sin filtros, suelta lo obvio. Creo que debía haberle dado solo unas palmadas en la espalda. Pero Rick, que nunca deja pasar la oportunidad de una apuesta, lanza el reto. Si logras vender uno de esos muñecos, te doy de vuelta los $1000. Si no, me los pagas tú. Chum-Li acepta con la seguridad de quien ya se imagina firmando autógrafos. Y sí, vende uno a un cliente que lo quiere como mascota para su yate. No preguntes. Rick trata de impugnar la venta, pero Chum-Li gana la apuesta. Victoria para Chum-Li, derrota para Rick, y los $1000 salieron directamente del bolsillo del viejo. Número 3. La avalancha amarilla de Springfield. Un cliente entra con cajas, muchas cajas, y lo primero que dice es: traje a Homero y a toda su familia. Chum-Li, que en su corazón ya vive en Springfield, levanta la mirada emocionada, y en efecto, lo que tenía frente a él era nada menos que una colección completa del mundo Simpson. 133 figuras, 30 o 40 escenarios interactivos, y una avalancha de nostalgia más amarilla que una dona con glaseado. El cliente es Eric, con gafas, barba recortada y un look de entrenador personal de figuras de acción. Parece ese vecino que te presta una herramienta y te regaña si no la limpias. Un tipo que probablemente dice: yo no colecciono, conservo cultura pop. Y lo primero que suelta es oro puro. Homero me recuerda a ti, Chum, un gordo que come muchas donas. Chum-Li se ríe, no lo niega. Es más, ya estaba pensando en dónde pondría a Moe y a Barney en su escritorio. Pero entre broma y broma, había un asunto serio. Eric quería $2000 por la colección. Chum-Li sabe que los Simpson no son solo caricaturas, son un fenómeno cultural, un ícono de generaciones. Y sí, entre las figuras había joyas, como la edición especial de Stephen Hawking, ese genio que hasta en forma de muñeco da miedo debatirle algo. Pero claro, una cosa es el valor sentimental y otra, el valor real en el mercado. Chum-Li llama a Steve, el experto en juguetes, un tipo que probablemente tiene un Stormtrooper custodiando su refrigerador. Steve revisa, inspecciona, cuenta, y aunque la cantidad es asombrosa, la condición no tanto. Figuras sueltas, polvo de colección y varias con articulaciones que ya no articulan.
estimulan. Su veredicto es lapidario. Todo esto en conjunto vale unos $200 al por menor. Chumlee traga saliva, Eric no tanto. Aún así, Chumlee quiere cerrar. Ofrece $700. Eric pide $1000 y entre risas, recuerdos y referencias a Krusty, cierran en $950. Chumlee se queda con Springfield y también con el caos porque ahora tiene más de 100 figuras que tendrá que ordenar, limpiar, fotografiar y resistirse a quedarse con la mitad. Mientras Homero lo mira desde una caja con cara de "Do", Eric se despide como todo coleccionista orgulloso, con una sonrisa, un trato cerrado y la satisfacción de saber que, al menos esta vez, Chumlee fue quien dijo "excelente" al estilo del señor Burns. Número 2. La moneda de oro con un 9 extraño. Cuando un coleccionista entra con una moneda en la mano, Rick sabe que puede ser cualquier cosa, un centavo sin valor o una joya que haría llorar a un historiador. Y en este caso, era lo segundo. El vendedor colocó sobre el mostrador una moneda de $5 del año 1809, una pieza pequeña, pero con una rareza gigantesca. El número 9, en la fecha, había sido grabado encima de un 8, un error de cuño que la convertía en una de solo 25 monedas conocidas en el mundo. Y eso, en el universo de los coleccionistas, es como tener una Mona Lisa que cabe en tu bolsillo. El vendedor no era un improvisado, vestido con saco, camisa de rayas y la sonrisa de alguien que probablemente dio una charla TED sobre metales preciosos. Parecía más un director de banco jubilado que un fanático de la numismática, uno de esos tipos que podrían venderte una hipoteca o una moneda de oro con la misma voz convincente. Llevaba años en el mundo de la numismática, desde que tenía 10, sabía lo que traía, sabía que estaba en grado MS63, lo que significa Mint State o estado de seca, sin circular, sin desgaste y casi perfecta, y por eso quería que le pagaran en serio. Pide $27,000. Rick, que ya huele el riesgo, hace lo que mejor sabe, investiga, se aleja por unos minutos, hace llamadas, revisa precios y vuelve con datos. Esa misma moneda había sido listada recientemente por $45,000 en los picos del mercado, pero el coleccionismo, como Wall Street, tiene altibajos y ahora estaba en baja. Rick lanza su oferta, $25,000 en efectivo. El vendedor se mantiene firme, no bajo de 27. Rick contraataca, te doy $26,000 y cerramos. Silencio, un vistazo, una pausa que dura más que un siglo de historia y finalmente acepta. Así, con un apretón de manos y una sonrisa perfectamente calibrada para las cámaras, una de las monedas más raras de su época cambió de dueño. No era solo una pieza de oro, era una conversación entre siglos, una marca de error que valía más que muchos aciertos. Y en Las Vegas, donde todo puede perderse con una tirada, Rick ganó algo mucho más estable, un pedazo de historia impreso en oro y con un 9 mal hecho, pero muy bien vendido. Número 1. La moneda de oro con un 9 extraño. Cuando un coleccionista entra con una moneda en la mano, Rick sabe que puede ser cualquier cosa, un centavo sin valor o una joya que haría llorar a un historiador. Y en este caso, era lo segundo. El vendedor colocó sobre el mostrador una moneda de $5 del año 1809, una pieza pequeña, pero con una rareza gigantesca. El número 9, en la fecha, había sido grabado encima de un 8, un error de cuño que la convertía en una de solo 25 monedas conocidas en el mundo. Y eso, en el universo de los coleccionistas, es como tener una Mona Lisa que cabe en tu bolsillo. El vendedor no era un improvisado, vestido con saco, camisa de rayas y la sonrisa de alguien que probablemente dio una charla TED sobre metales preciosos. Parecía más un director de banco jubilado que un fanático de la numismática, uno de esos tipos que podrían venderte una hipoteca o una moneda de oro con la misma voz convincente. Llevaba años en el mundo de la numismática, desde que tenía 10, sabía lo que traía, sabía que estaba en grado MS63, lo que significa Mint State o estado de seca, sin circular, sin desgaste y casi perfecta, y por eso quería que le pagaran en serio. Pide $27,000. Rick, que ya huele el riesgo, hace lo que mejor sabe, investiga, se aleja por unos minutos, hace llamadas, revisa precios y vuelve con datos. Esa misma moneda había sido listada recientemente por $45,000 en los picos del mercado, pero el coleccionismo, como Wall Street, tiene altibajos y ahora estaba en baja. Rick lanza su oferta, $25,000 en efectivo. El vendedor se mantiene firme, no bajo de 27. Rick contraataca, te doy $26,000 y cerramos. Silencio, un vistazo, una pausa que dura más que un siglo de historia y finalmente acepta. Así, con un apretón de manos y una sonrisa
pieza perfectamente calibrada para las cámaras, una de las monedas más raras de su época cambió de dueño. No era solo una pieza de oro, era una conversación entre siglos, una marca de error que valía más que muchos aciertos. Y en Las Vegas, donde todo puede perderse con una tirada, Rick ganó algo mucho más estable, un pedazo de historia impreso en oro y con un 9 mal hecho, pero muy bien vendido.